enfermedades y de esa manera reducir la cantidad de eventos adversos. La vía inhalatoria en las enfermedades respiratorias es la mejor forma de poderlos tratar a estos pacientes. La vía de elección, entonces, es la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso directo al órgano, es de rápido inicio de acción, requerimos menor dosis para poder actuar, el efecto es más potente y tiene menos eventos secundarios. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de prescribir un medicamento? La terapia inhalada tiene un rol muy importante en el tratamiento de estas enfermedades obstructivas. Tenemos que evaluar las características y las condiciones del paciente, evaluar qué tipo de dispositivos requiere este paciente, cuáles son las preferencias del paciente. Hay pacientes que dicen, el aerosol a mí no me gusta, yo siento que eso me va a hacer mal, no lo quiero. Bueno, busquemos qué otros dispositivos pueden ayudar. Y el costo y eficacia en el sistema de salud. Estos dispositivos son extremadamente costosos y eso también tenemos que tener en cuenta porque muchas veces los pacientes no realizan el tratamiento y es por el costo del tratamiento que no pueden acceder. Con respecto a las características y condiciones del paciente, tenemos que pensar que no es lo mismo un niño bebé de 1 año que una persona de 80 años que una persona de 20. Cada uno tiene un volumen de la pequeña vía aérea distinto, un volumen corriente distinto, una frecuencia respiratoria distinta y una respiración nasal distinta. En este caso, el llanto, la respiración nasal, la imposibilidad de poder coordinar, el aumento de la frecuencia respiratoria, generan que hay dispositivos que no se pueden indicar. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pacientes que tienen dificultad en utilizar correctamente los inhaladores. Esto puede causar un control subóptimo de las enfermedades, como vimos en el caso clínico que yo presenté. Y también hay muchos médicos que no conocemos o no conocen la forma de utilizar estos dispositivos. Entonces, si no sabemos cómo utilizarlos, tampoco podemos explicarle al otro cómo debe utilizarlos. Yo he escuchado en el consultorio desde pacientes que dicen, no, el doctor me explicó que la cápsula la tengo que poner en la mano y de ahí aspirar con la nariz. Eso es incorrecto. Vamos a evaluar que las cápsulas se aspiran con un dispositivo y no como si fuera ahí. ¿Cómo podemos solucionar el problema? Desarrollar nuevos inhaladores e incrementar la formación de los profesionales. La cantidad de dispositivos que hay es muy, muy amplia. Tenemos desde polvo seco, que ya vamos a ver cuáles son, estos dispositivos inhalados en aerosol. Pero esto tenemos que tener en cuenta la tríada para poder elegir qué medicamento para este paciente. Paciente, la situación clínica y el dispositivo. Siempre recordar que la elección correcta del dispositivo es tan importante como el tipo de medicación que le vamos a indicar. ¿Y por qué es tan importante? Porque observamos que los errores en el empleo de los inhaladores se relacionan con menor estabilidad en el asma. Y hay estudios que demuestran esto. Estudios que demuestran que la puntuación en el tema, por ejemplo, en este eje de las verticales habla de la estabilidad del asma y vemos que los pacientes con mayor número de errores tienen una menor estabilidad del asma y mayor frecuencia de exacerbaciones. Los inhaladores difieren en su eficacia para liberar la droga del tracto respiratorio y está influenciado por la forma del dispositivo, por la formulación, por la velocidad del aerosol, por la resistencia interna, por el tamaño de la partícula y cómo llega esa partícula a la vía aérea periférica, y por la facilidad de su uso. Las características del inhalador. El inhalador debe generar una partícula de tamaño, que sea tan pequeña que permite pasar por la faringe, por la laringe y depositarse en el pulmón. Sabemos que en la vía aérea principal el tipo de flujo es un flujo turbulento. Y a medida que vamos en las divisiones bronquiales, este flujo se hace más laminar. Pero yo necesito que la partícula llegue a esta zona de la vía aérea. Por ende necesitamos un tamaño de partícula que sea entre 3 y 5 micrones. Además del tamaño de las partículas, necesitamos que estas partículas se sedimenten en la vía aérea y que generen el movimiento browniano, que es el choque entre ellas y el depósito en las paredes de los átomos. Para esto necesitamos partículas menores de 1 micrón. Este gráfico nos muestra el depósito del aerosol según el tamaño de la partícula.
aquellas partículas que tienen aproximadamente entre más de 5 micrones, los depósitos van a ser principalmente en la vía aérea más periférica, ¿sí? En cambio, aquellas partículas que son mayor en orofaringe principalmente. Pero no solamente el tamaño de la partícula, sino también la velocidad de inhalación. Y para esto se requiere diferentes tipos de velocidad de inhalación de acuerdo al dispositivo. Esto que son los aerosoles, que son los de dosis media, se inhalan lentamente, con un flujo aproximadamente de 30 mililitros. Pero aquellos que son de polvo seco tienen que tener una inhalación rápida y profunda. Debemos mantener la respiración, para poder incrementar el tiempo que estas partículas se encuentran en la vía aérea. Y por eso le decimos a los pacientes que después de realizar la inhalación deben contener el aire durante unos segundos. Y eso es para permitir el sedimento de las partículas y en la vía aérea periférica. Todas aquellas que no estén depositadas serán exhaladas en la expiración. El moco, el flujo turbulento, la obstrucción, concentran las partículas precisamente en la vía aérea más central. Y esto genera una obstrucción de la llegada de estas partículas a las vías aéreas periféricas. Entonces, en estos casos también tenemos que evaluar qué tipo de dispositivos van a ser óptimos para el tratamiento. La nariz es el primer filtro que tienen las partículas en la vía inhalada antes de llegar a la vía aérea. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una obstrucción nasal, también vamos a tener que explicar y evaluar qué tipo de dispositivos utilizan. Con respecto al tipo de dispositivos que tenemos, como dijimos, aerosoles y el polvo seco. Los aerosoles se pueden utilizar con aerocámara o con espaciador. Y vamos a ver por qué deben ser utilizados siempre con aerocámara o con espaciador. Los aerosoles se crearon a través de un hombre que se llamó George Mason, que tenía su hija asmática. La niña tenía 13 años y estaba cansada de realizar nebulizaciones. Entonces le pidió a su papá que le hiciera algún dispositivo para tratar su asma como el perfume, como el spray de los perfumes. Y así fue generado este dispositivo. Los componentes que tiene un inhalador de dosis media es el dispositivo de aluminio en donde concentra la medicación. Tenemos un soporte plástico y la válvula es la que va a esparcir la medicación. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, perfecto. Con respecto al depósito pulmonar, tenemos que tener mucho cuidado porque los pacientes que realizan aerosoles tenemos un alto nivel de depósito a nivel de la vía superior y solamente el 8 al 14% llega al pulmón. Entonces, si con una buena técnica solamente el 8 al 14% llega al pulmón, tenemos que optimizar al máximo para poder obtener esa cantidad de medicación. Tenemos dos tipos de inhaladores a dosis media. Uno que es a través de una fórmula que es el hidroxifluoroalcano y el otro es con cloratos. El tema de la nube que generan los hidrofluorados es una nube un poco más amplia y esto genera una mejor llegada a la vía aérea periférica, como vemos en este gráfico, en donde estos son los clorofluorados, en donde tenemos un alto depósito en la orofaringe. En cambio, los que son hidrofluorados tenemos un alto depósito a nivel del pulmón. Y esto se debe a que las partículas son más pequeñas, tienen menor velocidad, menor temperatura y también generan menor daño a nivel del medio ambiente. Esto habla de la influencia de la velocidad de la inhalación, donde vemos que en verde es el depósito a nivel periférico. Vemos que si es rápido, si es
lenta la inhalación, tiene un alto depósito en la vía aérea central. En cambio, pero tiene mucho más depósito en la vía aérea periférica. En cambio, si la inhalación es rápida, vemos que el depósito que tiene la vía aérea periférica es aún menor. Siempre debemos agitar el dispositivo antes de utilizarlo y este es el gráfico que muestra por qué. Si nosotros pasamos más de 60 segundos sin agitar el dispositivo, la medicación decanta y se separa del propelente. En cambio, cuando uno lo agita, esta medicación se une y eso es lo que va a recibir el paciente en el momento en que realice la inhalación. ¿Cómo saber qué es lo que te preguntan habitualmente los pacientes si el dispositivo tiene medicación o si no tiene medicación? Una de las formas gráficas de realizarlo es colocar en un vaso de agua y ponemos el dispositivo adentro del vaso de agua. Si el dispositivo se hunde, significa que ya no tiene más medicación. Si tenemos la mitad del dispositivo afuera del agua, la mitad de la medicación, y si el dispositivo flota es porque tenemos mucha medicación. Como esto ha quedado en desuso, los dispositivos actualmente empezaron a tener la cantidad de dosis en alguna parte del dispositivo. Pero a pesar de eso, por ejemplo, el salbutamol todavía no tiene un contador de dosis. Con respecto de por qué era importante utilizar la aerocámara o un espaciador. Esto sería un espaciador y esto sería unos espaciadores. Y eso se genera, ¿por qué se dice que hay que utilizar? Este es un paciente que utilizó un aerosol sin aerocámara. Y este es uno que lo utilizó con aerocámara. Como vemos a través de un centellograma, el que no utilizó aerocámara quedó un alto depósito en faringe y poco depósito en vía aérea periférica. Pero aquel que utilizó aerocámara, el depósito fue mucho mayor en la vía aérea periférica. Entonces, con la aerocámara logramos que el depósito incremente en las vías aéreas periféricas, que es donde debe actuar la medicación en nuestros pacientes. Las aerocámaras, entonces, incrementan la disponibilidad del medicamento y el depósito pulmonar, proporcionan partículas de menor tamaño, y vamos a ver por qué, porque esto hace que se rompan y que llegue más periférico, favorecen la evaporación del propelente y anulan el efecto freón. ¿Alguien sabe cuál es el efecto freón-frío? ¿No? El efecto es el impacto que genera la nube del aerosol en la orofaringe, es como un efecto frío que puede ser muy molesto para el paciente. En el caso de las válvulas unidireccionales que se utilizan en pacientes ancianos o en bebés, en niños, es que elimina la necesidad de coordinar el paciente, realizar una inspiración en el momento en que hacemos el disparo de medicación. Con respecto a las aerocámaras, tenemos distintos tipos de aerocámaras, las antiestáticas, de visualización se visualizan cuando es inhalación y cuando es exhalación, y las descartables. Estas son las que más se observan actualmente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del aerosol? Es portátil, es multidosis, tiene una dosificación exacta, los flujos inspiratorios pueden ser bajos y una percepción de la inhalación. Y las desventajas es que contienen propelentes que tienen el efecto freón frío, que mejora con la aerocámara, que requiere coordinación del paciente y que se tiene que agitar antes de utilizar. Y tenemos que recordar que tiene un alto depósito en orofaringe, que tenemos que realizar una coordinación en la respiración, en la velocidad de la inspiración y utilizar aerocámaras para poder aumentar el depósito en la vía aérea periférica. Por ende, siempre tenemos que utilizar aerocámaras en estos pacientes. Con respecto a polvos secos, los polvos secos generan un aerosol en polvo en donde los pacientes los van a inhalar, son prácticos, son portátiles, no contienen gases y se activan solo con la respiración, con la inspiración. Estos son los tipos de dispositivos, los de dosis única, que son estos, vamos a evaluar cómo se utilizan, de multidosis.
Los dispositivos de polvo seco, cuando uno los activa a través de la inhalación, estas partículas que se encuentran depositadas se activan, generan una nube y eso es lo que va a inhalar el paciente y va a quedar depositado en el tracto respiratorio inferior. Estos son dos tipos de dispositivos. Este es el Haller, en donde tenemos formoterol budesonide, y este es el discus. Vamos a ver cuál es el dispositivo, en donde ves que viene el ceretide, es el salmeterol con fluticazo. Y esta es la forma que tienen las partículas unidas a la lactosa, que sería el verde. La verde oscura y la roja serían las drogas activas. Estas drogas que se encontraban depositadas, una vez que uno realiza la inspiración, se empiezan a desorganizar, se rompen dentro del dispositivo y se liberan las partículas y el carrier, que sería la lactosa, para que estas partículas de medicación puedan ser inhaladas y depositadas en la vía aérea. Con este tipo de dispositivos tenemos que tener en cuenta que debemos tener una capacidad inspiratoria importante. Y de acuerdo al tipo de dispositivo necesitamos mayor o menor capacidad inspiratoria. Este dispositivo, que es el Handy-Haller, que es el que tiene el tiotropio, requiere una alta capacidad inspiratoria, un alto flujo inspiratorio. En cambio, este dispositivo, que es el Breath-Haller, requiere menor flujo inspiratorio. Este se llama ELITA, que es el que contiene el bilanterol imiclinium. Este es el que yo les mostraba recién, que es el Discus. Este es es el del Cinicor, que es el Turbo-Haller, y este es el Handy-Haller. Como vemos, los dispositivos inhalados, los aerosoles, son los que menos dosis flujo inspiratorio necesitan. Esto es para representar lo que les estaba mencionando, en donde la resistencia y el flujo inspiratorio que requiere el paciente es mayor con los Handy-Haller que con los aerosoles. Esto menciona más lo mismo, donde observamos que con medicación, como por ejemplo el Ombris, se requiere menor esfuerzo inspiratorio que, por ejemplo, con el Handy-Haller requerimos un gran esfuerzo inspiratorio para que, con el Handy-Haller se requiere menor esfuerzo inspiratorio que con el Haller, que es el Handy-Haller es el que vamos a ver a continuación. Entonces, los dispositivos a polvos secos son aparatos de baja resistencia que requieren altos flujos inspiratorios para poder llegar a estas partículas a nivel público. Y sabemos que los de baja resistencia son, por ejemplo, el discus, y los que tienen alta resistencia son el tiotropio. Estos dispositivos de polvo seco uno habitualmente no los utilizaría ni en niños por el requerimientos de coordinación y de flujo inspiratorio, y tampoco en aquellos pacientes que tienen una gran obstrucción aérea porque el flujo inspiratorio sería menor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de dispositivos? Que es portátil, que es compacto, que no requiere coordinación, que no tiene propelentes, pero requieren altos flujos inspiratorios. Con respecto a las nebulizaciones, podemos tener nebulizaciones convencionales o se han diseñado dispositivos que combinan lo que es nebulización con dispositivos inhalados. Entonces, la nebulización es una alternativa para los pacientes lactantes o niños pequeños. La nebulización la medicación viene en ampollitas, que es lo que se coloca en los dispositivos para nebulizar. Las nebulizaciones y la aerosolterapia a través de aerocámaras o espaciadores son las únicas formas de administrar medicación principalmente en niños, y los depósitos de pulmón son similares a lo que sería cuando utilizamos aerosoles con aerocámara. ¿Cómo se debe utilizar el dispositivo inhalado? Es muy importante la esterilización de este tipo de dispositivos. Tenemos que lavar el dispositivo, lavarnos las manos, preparar el fármaco, colocar al paciente en una posición sentada y colocar la mascarilla.
Si precisa oxígeno en la casa, debemos realizar nebulizaciones con el oxígeno, principalmente en aquellos pacientes con oxigenoterapia domiciliaria. La industria ha generado un dispositivo, que es este, que combina lo que es la nebulización con la aerosolterapia y se llama Respimat. Sería como un pequeño nebulizador. Este Respimat genera una nube cuando se dispara, genera una nube que no tiene propelentes y que podría reducir la coordinación de los pacientes. Se puede utilizar también en aquellos pacientes que necesiten aerocamas. Vemos que el Respimat tiene una concentración mucho mayor a nivel de la vía aérea periférica que lo que son los aerosoles fluorofluorados. Entonces, como resumiendo los distintos tipos de dispositivos, tenemos las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Vamos a ver algunos de ellos y después vamos a ver algunos casos clínicos para que discutamos entre todos. Esto sería el uso correcto del dispositivo inhalado, en donde lo que tenemos que hacer entonces es agitarlo, colocarlo con la aerocámara, disparar y realizar una respiración rápida y profunda. ¿Quieren, debido a los inconvenientes que ha habido hoy, siempre es la primera vez que tienen estos inconvenientes? ¿Es la primera vez que tienen tantos inconvenientes como hoy conmigo? Hoy fue todo el día así, profe, con todos los profesores. ¿Cómo? Hoy fue un día bastante complicado, profe. Pero generalmente... ¿Con todos? No, con todos. Ay, bueno, me quedo más tranquila entonces. Me quedo más tranquila. Si quieren, la verdad que ha sido caótico esto. Yo les grabo, veo cómo puedo hacer preguntas de docencia, de grabar la clase con mi explicación de cada una de las cosas y se las paso. Sería genial, profe, sería genial. Yo les pido mil disculpas, pero la tecnología hoy nos ha abandonado. Parece que el hospital no pagó Zoom, no sé. Bueno, estábamos acá. Esta clase es principalmente práctica, pero bueno, debido a todo lo que está pasando es bastante compleja. Yo acá lo que les he explicado es la forma de utilización de los dispositivos. En este dispositivo lo que se hace es girar esta perillita roja, que es la que activa la medicación, como se muestra acá. Bueno, primero se destapa, se gira la medicación y después se inhala. Con respecto al ceretide, el ceretide se debe abrir la tapita, queda al descubierto la boquilla, se baja la perilla y eso es lo que inhala el paciente. Se le solicita al paciente que largue todo el aire, que quede en capacidad, en volumen residual y que inhale profundamente a capacidad pulmonar total. Este dispositivo, que es el dispositivo ELIPTA, son todos muy similares en el manejo del fuego seco. Lo que se hace es, se baja la perilla y deja al descubierto la boquilla. Inmediatamente uno, cuando baja esta perilla, esta tapa, se carga la medicación. Y ahí se solicita que realice las maniobras inspiratorias. Este, que es un medicamento a unidosis, lo que se le solicita al paciente es que abra el dispositivo, vienen cápsulas que son las que se colocan adentro de la canasta, se tapa, se aprietan los botones laterales de las perillas laterales y eso tiene unas púas que perforan la medicación. Y después se lo solicita al paciente que realice la maniobra inspiratoria. Todos los de polo seco son con la misma maniobra inspiratoria. Vamos a volumen residual, inspiramos profundamente, capacidad pulmonar total, retenemos durante 10 segundos y exhalamos. Este también es un dispositivo a unidosis, que lo que se hace es, tiene dos tapitas, se abren, se coloca la cápsula, se aprieta el botón verde, una vez que se ha tapado, y el paciente necesita inhalar. Este dispositivo, una de las complicaciones que tiene, es muy bueno el dispositivo, pero es complejo en la utilización.
Lo que tenemos que hacer es girar esta parte del dispositivo y posteriormente apretar el botón gris. Una vez que apretamos el botón gris, sale la nube y eso el paciente lo tiene que tener dentro de la boquilla, aprieta el botón gris y eso es lo que inhala. Entonces, para finalizar, ¿qué dispositivo debo utilizar? Esto es como el control de la novia de una persona o el novio, en donde lo que tenemos que hacer es encontrar qué tipo de dispositivo es ideal para estos pacientes, para nuestro paciente que tiene consultorio. Para eso tenemos que tener en cuenta la eficacia y la seguridad, si es costo efectivo, la dificultad de uso y las preferencias del paciente. Muchísimos indicadores tenemos y tenemos que evaluar cuál corresponde a nuestro paciente, cuál es el ideal para nuestro paciente. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, ustedes, este niño, ¿qué tipo de dispositivos le indicarían? Nebulización, aerosol, con espaciador, con aerocámara o polvo seco. Nebulizador. Nebulizador. ¿Solamente nebulizador? Este no. Cámara. Claro. ¿El espaciador lo indicarían? ¿Indicaría un espaciador a un niño? No. ¿Por qué? Porque necesita coordinación. El espaciador se coloca la boca aquí adentro y no tiene válvula expiratoria. Entonces necesita coordinación de la respiración. Cuando nosotros disparamos el dispositivo y sale, esto es solamente espacio para que tenga menor depósito de norofaringe. Entonces, cuando sale el dispositivo, el aerosol, necesitamos inspirar profundo y un niño no podemos darle esa orden. Entonces, es por eso que, como necesita coordinación de la respiración, no se le indica a los niños. Entonces, el niño tiene una vía aérea pequeña, con bajo volumen, corriente y flujo, y una alta frecuencia respiratoria. Mala coordinación, puede llorar, estos serían los ideales. Esta chica, que es una chica joven, asmática, por ejemplo, ¿qué tipo de dispositivos indicaría? Tiene un volumen corriente óptimo, tiene un óptimo flujo aéreo, buena coordinación, muy activa. ¿Qué creen que podemos indicar? ¿Polvo seco le podríamos indicar? Los polvos secos se pueden. ¿Por qué? Sí, los polvos secos. Claro, porque por tiene todas una las buena características. coordinación, tiene un buen volumen corriente, sí podría ser un polvo seco. Una nebulización, Sí, no es lo más Incómodo Podría para ser, su vida. digamos, pero Sería claro, no es incómodo como... para su ya, estilo de vida. podría ser, pero no vamos a meter una nebulización si tenemos otro tipo de dispositivos para que ella realice. Una aerocámara, Es lo mismo que el nebulizador, también va a ser incómodo. Porque ella sí puede inspirar. claro, pero recordemos que con aerosoles siempre necesitamos o espaciador o aerocámara. Entonces, ¿me pueden indicar un inhalador en aerosoles esta chica? Sí, siempre con aerocámara. Y el respima, ¿se lo puedo indicar? Calculo que sí. Puede indicar cualquiera de los dispositivos en esta paciente. Lo que uno trataría de evitar sería la nebulización por la incomodidad que tiene. Y si podemos dar la medicación nebulizada en lugar de nebulizada con alguno de los otros dispositivos, uno lo elige. Profe, el último Este es un cuál paciente. era? ¿Perdón? El último de los de recién que era, que no lo reconozco bien y no escuché. El último de los dispositivos que vimos. Ese. El de abajo a la derecha. Este es el Respimat, que es el que mezcla la combinación de nebulización con aerosol terapia. Bien. En un paciente anciano con EPOC, ¿qué dispositivos indicaríamos? ¿Nebulización? Sí. Sí, exacto. ¿Polvo seco? No. Recordemos que este paciente tiene un bajo volumen corriente, un bajo flujo, mala coordinación y está sedentario. No indicaríamos polvo seco. ¿Indicaríamos un aerosol con aerocámara o con espaciador? Con cámara sí, con espaciador no, porque no tiene coordinación. No sé si tiene coordinación. Exacto, habría que evaluar el grado de coordinación que tiene el paciente. ¿Y un Respima?
Sí. Sí, se le podríamos indicar incluso con la aerocámara. Exactamente. Ay. Bien, esta es una chica en una crisis asmática, en donde en una crisis asmática uno no indicaría polvo seco, como habíamos dicho, que requeriría un alto flujo inspiratorio y en este caso no lo tendría. Entonces, lo ideal sería un aerosol con aerocámara o un nebulizador. También se podría, con un espaciador o con una aerocámara, cualquiera de los dos dispositivos podría ser útil. En este caso tenemos un bajo volumen corriente, un bajo flujo aéreo, alta frecuencia respiratoria y aceptable coordinación. Y el Respimat también lo podremos indicar. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es si la inhalación es consciente o no consciente. Si es no consciente, pensar en aerocámara o medicación para nebulizar. Si la inhalación es consciente, pensar qué flujo respiratorio tiene el paciente. Si tiene un buen flujo respiratorio, podemos utilizar polvo seco, Respimat o aerosol. Si no coordina, no tiene una buena coordinación el paciente, cuando uno le explica la técnica inhalatoria, tenemos que pensar en aerocámara. Si el flujo inspiratorio es menos de 30 litros por minuto y tiene buena coordinación, podemos utilizar aerocámaras o Respimat y evaluar el polvo seco. Pero si no tiene buena coordinación, tenemos que pensar en aerocámara y con aerosol de dosis, inhalador de dosis media. Entonces, para finalizar, el manejo de las enfermedades respiratorias crónicas, en gran importancia es el tipo de medicación. Lo más importante aún es la educación hacia el paciente desde el profesional. Y esa educación tiene que ser diaria, no solamente en la primera consulta cuando indicamos la medicación, sino en cada una de las consultas que tengamos con ese paciente. Controlar si la medicación le está haciendo bien. Entonces, para concluir, un medicamento inhalador deriva la eficacia no solamente de las propiedades farmacológicas, sino también de las propiedades físico-químicas, de los atributos mecánicos del dispositivo y de la maniobra adecuada que pueda realizar el paciente. Y la indicación debe estar coordinada con el paciente y evaluar para cada tipo de paciente el tipo de dispositivo perfecto. Tenemos que entrenar constantemente a nuestros pacientes y en aquellos pacientes con enfermedades respiratorias obstructivas que no alcanzan el control de esta enfermedad, primeramente evaluar si el dispositivo es adecuado para este paciente y si lo está haciendo bien. No todos los inhaladores son para todos los pacientes, se requiere coordinación en los aerosoles, evaluar que los hidrofluorocarburados tienen mejor deposición de la vía aérea periférica, evaluar que el polvo seco requiere